Bueno, y lo mencionábamos, ¿no? El gobierno reglamentó la reforma, lo ponemos con signos de interrogación, laboral. ¿Qué dijo Federico Sturzenegger cuando anunció algunos cambios, después de negociaciones, después de idas y venidas, sobre indemnizaciones, bloqueos, multas, blanqueo? ¿Qué significa esto que se reglamentó ayer y que, según analistas, es un beneficio 50 y 50, ¿no? Para el empresariado y para los trabajadores? Pero bueno, hay otras versiones que hablan de que en realidad el beneficio es solo para los empresarios. Le vamos a preguntar a alguien que conoce del tema, que es el vicepresidente del Foro del Derecho al Trabajo, Emiliano Perotto Gui, que ya está en contacto con Puntal AM, y le agradecemos. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, gracias a vos, como siempre, para ayudarnos a comprender un poco, ¿no?, las implicancias, los alcances de esta reforma laboral, frente a la cual muchos han zapateado, y sobre todo algunos gremios, y después se han acallado, y ahora sabemos que, por ejemplo, el lunes CGT va a ser recibida por el propio gobierno en lo que se interpreta como algunas concesiones importantes de negociaciones, que me gustaría que nos cuentes, que nos expliques vos. Bueno, la verdad que ayer nos levantamos los laboralistas motivados por la reglamentación porque a mi modo de verlo sabemos que la reglamentación es la letra chica de la ley, ¿no es cierto? En julio, cuando se promulgó la ley Bases, específicamente el capítulo laboral, estábamos esperando a ver qué se dejaba en manos de la justicia para su interpretación y qué elegía el Ejecutivo para decir cómo se tenía que llevar a cabo. Y la verdad que en este sentido el Poder Ejecutivo ha sido, como iniciaste la charla vos, Paula, un catálogo de buenas intenciones para cada lado. Porque se han reglamentado, por ejemplo, la cuestión del blanqueo, se ha implementado un sistema por el cual los empleadores van a encontrar una condonación de sus deudas a partir de la registración de trabajadores para el futuro, ¿sí? Deudas para el pasado sin alterar lo que es la antigüedad del trabajador. Traducido esto, si yo tengo un empleado que hace 2 años trabaja conmigo y no lo tengo registrado, hoy lo puedo registrar y no le debo nada al Estado por los 2 años que pasaron. Esto es muy importante porque, y lo quiero llevar, Paula, al tema de que hablaban recién de la pobreza. Tenemos un país con 52.9 de pobreza y en Río Cuarto superior, y esto, una de las causas que tiene es que el trabajo es de tan mala calidad, más allá de la falta de trabajo también. O sea, hoy es pobre también el que trabaja, porque el trabajador no registrado o mal registrado es un trabajador discriminado. No tiene, el que está en negro no tiene ART, no tiene obra social y además cobra muy por debajo de lo que establecen los convenios colectivos de trabajo. Entonces me parece muy oportuno darle herramientas al empleador para que registre. No sé si va a fomentar la creación de empleo, porque eso creo que está atado a la productividad. Pero bueno, terminar un poco con la marginalidad es muy importante, me parece. Bueno, aunque sea esto, ¿no? La ventaja que se les da, ok, no te cobro toda la deuda, pero bueno, por lo menos que la gente tenga trabajo. Eso es una negociación que queda ahí. Pero después, las relacionadas al artículo 97, que permite que a los trabajadores independientes contratar hasta 3 empleados para emprendimientos sin establecer un vínculo de dependencia, por ejemplo, y el gobierno implementando cambios para evitar que se creen unidades como adjuntas a las empresas, ¿no? Y eso, ¿cómo se va a controlar? Bueno, es Sí, uno de bueno, los puntos. ahí deja un espacio medio gris la reglamentación. Se establece que la figura del trabajador independiente o colaborador, en otros países ya existe esta forma, consiste en que el que tenga un emprendimiento puede tener hasta 3 colaboradores monotributistas sin generar relación de dependencia. Eh, bueno, esto viene a reconocer una realidad que ocurre en el país. Hay microemprendedores, hay emprendedores, hay kioscos que necesitan de un empleado y muchas veces no lo toman por miedo al juicio laboral o por miedo a las famosas cargas de 931 de AFIP, a todo lo que cuesta tener un empleado hoy. Y viene a tratar de arreglar esa realidad que tenemos hoy en el país.
la figura de poder contratar a alguien sin el riesgo de después de tener un juicio laboral. Es una realidad que viene a ponerle una tapa a esto, pero bueno, deja afuera la persona que tenga una cadena de kioscos y quiera usar el mismo sistema. Bueno, ahí creo que va a ser la justicia la que va a tener la última palabra y nosotros los abogados, los encargados de defender en el caso de que no haya fraude laboral o de atacar en caso de que lo veamos. Bueno, hay ahí como varios puntos. Antes de ir al que me parece que es el más importante de todos, quiero que me cuentes qué te parece, bueno, lo del periodo de prueba, ¿no? Que también se extiende, Bueno, que también es un cambio en la reglamentación. bueno, habíamos visto en el mamarracho, a mi modo de verlo, el decreto 7023 del año pasado, una cosa muy exagerada, que era la cuestión de un año de periodo de prueba. Después con la ley de bases en julio vimos que había tres posibilidades, 3 meses, 6 meses y un año. Y ahora la reglamentación se dio un poco más, a mi modo de ver, un poco más razonal. Establece 3 meses, 6 meses y se puede extender hasta un año, pero esta posibilidad va a estar delegada únicamente se va a tornar aplicable cuando haya sido negociada con el representante de los trabajadores, en este caso los gremios. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma en que va a ser válido un periodo de prueba de un año, que para mí es aberrante tener un trabajador durante un año y despedirlo al día 364 sin carga indemnizatoria, va a ser aplicable únicamente si se introduce vía convenio colectivo de trabajo. A lo largo de toda esta reglamentación hay muchos puntos, como por ejemplo la cuestión del derecho a huelga, que me parece, con buen tino el gobierno ha pateado la pelota para el lado de los sindicatos y los gremios, cuestión que si se introduce por convenio colectivo de trabajo se torna válido y se sale un poco de la discusión el Poder Ejecutivo. Y quería ver también lo que para mí, no sé qué pensás vos, lo del fondo de cese laboral, el cambio en lo que significan las indemnizaciones, los cuestionamientos por cómo se van a solventar, si se pierde, si se desactualiza, qué pasa una vez que el empleado quede sin trabajo porque se basan en un modelo de la UOM, pero tiene un contrato totalmente diferente en el rubro a otros. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos cuestiones a aclarar breves. Esto va a aplicar a partir de los trabajadores que han sido contratados a partir del 8 de julio, ¿sí? Que fue el día que se promulgó la ley base, especialmente el capítulo laboral. O sea, todos los trabajadores que habían sido contratados antes mantienen su indemnización y además. Segundo punto es que nadie va a quedar sin ser indemnizado. Lo que se establece acá en la reglamentación es una opción nueva que nosotros los abogados conocemos por WOCRA, donde se establece el fondo de cese laboral. El empleador de la remuneración del trabajador se descuenta el 8% o el 14%, según la antigüedad, y se va depositando en una cuenta que al momento que se produce la desvinculación se activa esa cuenta y el trabajador retira lo que es el famoso fondo, esta garantía. ¿Qué pasa? ¿Pero ese fondo tiene alguna actualización o va perdiendo valor? No, Claro, porque digo, no es... se actualiza de acuerdo a la paritaria, de acuerdo al recibo de sueldo del trabajador, que sabemos muy bien que siempre viene, y por más atrás. en UOCRA, viene por detrás de la inflación. Dos puntos a tener en cuenta. Esta forma de indemnización va a ser introducida también vía convenio colectivo de trabajo, previa negociación con los entes gremiales. A mi modo de ver, ninguna institución gremial va a admitir esta forma. Me parece totalmente desacertada y muy regresiva respecto al trabajador. Nosotros en la ley de contrato de trabajo tenemos el artículo 245 que establece un mes de sueldo por año de antigüedad y me parece segura para la patronal, porque la patronal sabe perfectamente cuánto le cuesta despedir a un trabajador, y segura para el trabajador porque tiene certezas de cuánto le puede corresponder en caso de que se produzca un despido sin causa, por ejemplo. Me parece que eso ya estaba terminado. Introducen esta nueva posibilidad como un modo de extorsionar, ya lo había dicho hace un mes, van a poder elegir la forma de despido y pago que quieran. Bueno, me parece a mí una noticia para la tribuna más que para la realidad. En WOCRA
en Wokra esto hace muchos años que es así, porque Wokra genera relaciones de dependencia distintas al resto de los trabajadores. Los trabajadores de Wokra empiezan hoy a trabajar y saben cuándo termina su contrato de trabajo, por ejemplo, cuando termina la casa, el edificio, el puente o lo que sea. En cambio, los trabajadores, el 99% diría de este país, están contratados a tiempo indeterminado, no saben cuándo va a terminar su trabajo. Entonces puede ocurrir que estemos ahorrando una indemnización que nunca va a ocurrir. Y mencionaba recién, bueno, después te pregunto, porque mencionaba la UOM, pero porque hoy estaba escuchando también al secretario general que mencionaba la reunión que va a tener CGT, la UOM que forma parte de CGT, a la que no fue convocado, porque analizaba este toma y daca, ¿no? Esta negociación en la que están los sindicatos y que mencionábamos que están bastante acallados y se supone que el próximo lunes, en la reunión convocada por el propio gobierno, van a profundizar. Esto que tiene que ver con, nosotros le decimos la cuota sindical, pero en realidad es la cuota solidaria, se llama, que los sindicatos no quieren perder y que con eso presiona el gobierno para avanzar en la negociación y en la reglamentación ahora de la ley de la reforma laboral, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Acá, si yo tengo que decir un punto a favor de esto, es que es por primera vez el gobierno entendió que se tiene que sentar a negociar, dialogar y ha cedido. Por supuesto que habrá cartas sobre la mesa, por debajo en realidad de la mesa, por ejemplo, el derecho a huelga, que a mi modo de ver se había debilitado con la ley de bases, acá en la reglamentación directamente se le dio a la justicia. Bueno, eso te quería preguntar, sé que tenés audiencia ahora, pero rápidamente lo que es el bloqueo, ¿no? Claro, bueno, el bloqueo, este artículo de la ley de bases, nosotros lo denominábamos el artículo Moyano. De hecho, con el Foro del Derecho del Trabajo venimos dando algunas capacitaciones al respecto. Era el típico modo que tiene el trabajador del transporte camionero de poder pedir un encuadramiento, un aumento salarial, que era bloquear la entrada de la empresa. La ley de bases establecía que esto era una injuria que consentía un despido. Era una injuria o una causal de despido, ¿sí? Con causa, evidentemente. La reglamentación dejó que ese artículo sea interpretado por la justicia. A mi modo de ver, el derecho de huelga es un precepto constitucional, no puede ser debilitado de ninguna manera jamás. Creo que la justicia va a entender lo mismo. Y sin duda esto demuestra la negociación que hubo con los gremios y los sindicatos, ¿no es cierto? Emiliano Perotogui, vicepresidente del Foro de Derecho del Trabajo, gracias por este tiempo con Punta la M, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, Paula, y gracias por debatir de estos temas, que hace falta. Seguiremos haciéndolo, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a la pausa. Lo hacemos con Superviel, ¿les parece? Para recordarles que Superviel tiene la opción de un crédito para 10 millones de pesos para que vos puedas expandirte con tu pyme. Tu pequeña y mediana empresa tiene la opción de hacerlo ingresando en superviel.com.ar para más detalles. Si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente. Estoy en una call. En Superviel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente. Superviel, muy human, muy banking.